No. Birsut, Moray, Rabotay, todos los presentes. El día de hoy, Besat Hashem, vamos a hablar de algo que muy poca gente conoce. No muy poca gente, casi nadie conoce. Es algo que nunca nadie quizás se imaginó que pudo haber sido así, porque siempre tenemos otras ideas al respecto. Pero Besat Hashem, vamos a analizar este tema y vamos a ver por qué y para qué ocurrió esto. Antes habíamos comentado en una de las primeras clases, en la primera clase más bien, que cuando Jacob Avinu tenía que pelear contra Esav, sabemos la Torah lo que cuenta, que Jacob Avinu se había preparado y dice la Torah, dividió su campamento, había dividido el campamento, y llevó Esav en la Mahanea Hat de Caos, y es que Esav viene con sus guerreros a destruir un campamento, ve allá Mahanea Nishar Lifleta, el otro campamento se va a poder salvar, o sea, siempre para tener una salida. Y así, de esa manera, Akadosh Baruj Hu hizo, sabemos que Maaseh Avot, Siman Lavarim, todo lo que le ocurrió a los Avot, Akadosh Baruj Hu hizo que todo lo que ocurra con Abraham, Isaac y Jacob se va a repetir durante todos los tiempos. Y así se fue repitiendo. Si vamos a ver, si alguien se pone a observar, como todo lo que va pasando a Israel, prácticamente fue algo similar con lo que ocurrió con los Avot. Cuando vino Jacob y dividió el campamento, para que si vienen de un lado y acaben con ese campamento, el otro se pueda salvar y así pueda tener continuidad el pueblo de Israel. Y así dijo Akadosh Baruj Hu. Y vamos a ver en todas los caminos de Am Israel, como habíamos contado, al principio empezaron cuando llegaron a Israel, justamente en esta perashá, Shelach Lecha Anashim, cuando estaban llegando los Merakelim, y al final después tuvieron 40 años en el desierto, pero luego entraron a Israel, y así vivieron en Israel hasta que vino Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, el rey de Babel, y exilió a todo Am Israel. Pero previamente hubo otro exilio, se llama Galut Yehoniak, que unos años antes se habían ido los grandes Talmidei Jajamim a Babel. Entonces, cuando viene el rey Nabucodonosor y se lleva a todo el pueblo de Israel a Babel, llegan a Babel y ya estaban las Yeshivot, estaban los Jajamim, todos los grandes Jajamim se habían exiliado antes. Akadosh Baruj Hu lo hizo de esa manera porque Inyabó Esav la Mahanea Ejat, si viene Esav a un campamento a destruirlo, ve allá Mahanea Nishar Lifleta, el otro ya va a estar preparado. Duraron nosotros los Yehudim, prácticamente todo Am Israel, en Babel prácticamente 1000 años. ¿Sí? 1000 años estuvimos en Babel, hasta el año 1000, cuando se acabó la época, primero pasaron la época de los Tanaim, o sea, en Israel, en Moraim, Saboraim, Geonim, y después en el año 1000, casi en el año un poquito antes, se acaba la época de Babel, se destruyen las Yeshivot, las dos Yeshivot más importantes que quedaban en Babel. Una se llamaba Sura y una se llamaba Pumbedita. Esas dos Yeshivot, las más grandes de Israel, se destruyen y se acaba el Yahadut en Am Israel. Pero antes se habían ido muchos Talmidei Jajamim a vivir a España. Y otros Talmidei Jajamim, como Rabbeinu Gershom, se fue a vivir a Alemania. Y de ahí salió toda la Torah, de ahí salieron los Ashkenazim y los Sefaradim. O sea que cuando se va a terminar la época de Babel, ya estaba preparada la época en otro lado. Ya estaba preparado en Am Israel, en España, el pueblo de Israel en España y en Alemania. Otra vez vemos, cuando viene el enemigo a atacar al pueblo de Israel, ya está preparado en otro lado. Pasan muchos años en España, y después de 500 años, aunque había Yudim mucho tiempo antes, viene la expulsión de los judíos en el año 1492, y cuando se van todos los Yudim de España, ya estaba preparado en otro lado, ya estaban preparados en Francia, empieza a surgir el judaísmo en Polonia, que eran unas grandes Talmidei Jajamim,
en todo lo que es Europa, y también en Turquía, con jajamim muy grandes, incluso empieza a resurgir en Israel. Y ahí se va el Rabbi Yosef Karo, el Arizal, los grandes talmidei jajamim, que no lo sabía antes, cuando se acaba en España, retoma en Israel. Otra vez vemos, y mi abuelo sabe la Mahanea de Had, si viene Torquemada a destruir el pueblo de Israel, la llama Mahanea Nishar, el otro campamento ya está preparado. Ahorita te contesto. Sigue la Torah en Europa hasta que viene el Holocausto. Cuando viene el Holocausto y se acaba toda la Torah. El Holocausto empezaron desde antes de que subió el partido nazi. Vamos a hablar alguna vez de todo ese tema. Pero ya desde antes algunos hajamim empezaron a sentir una necesidad de abrir yeshivot en otros lados. Había un talmid, un alumno del Hafez Haim, se llamaba Rab Kahneman. Rab Shlomo Kahneman fue y le preguntó al Hafez Haim, ¿qué hago? Jajam, tengo la yeshiva acá, una yeshiva muy importante, yo estuve, la yeshiva de Ponovich, en Lituania, en la yeshiva, una yeshiva muy famosa. Entonces le dijo, Jajam, ¿qué tengo que hacer? Tengo la yeshiva acá, pero yo estoy viendo que no está muy bien el asunto. Todavía estamos hablando antes de que suba siquiera el partido nazi, antes del año 1933. Entonces vino el Hafez Haim y con Ruach HaKodesh le dijo este pasú, ve allá, y será cuando venga Esab al campamento, ve allá, el otro campamento se va a salvar. Tú tienes que ir ahora y abrir una yeshiva en Israel. No había Israel, antes estaba todavía los ingleses. Entonces, exactamente. Cuando le pregunta el Hafez Haim, le pregunta a Rab Kahneman, ¿a dónde tengo que dirigirme? ¿A dónde va a ser la continuidad de la Torá? Era impensable que se acabe la Torá en Europa, de algo impresionante. Dice, no, la Torá no va a seguir acá, la Torá va a seguir en Estados Unidos y en Israel. O sea, en América, no dijo Estados Unidos, en América y en Israel. Ahí van a ser la continuidad de la Torá. Y mi abuelo sabe la Mahanea de Had, si va a venir Esab, Amalek, los alemanes, los nazis, a este campamento, ve allá Mahanea Nishar, Lifletá. El otro se va a salvaguardar, se va a salvar. Tienes que ir allá y abrir. El Rab Kahneman viaja a Israel, a Palestina, todavía no a Israel. Llega y empieza a recaudar fondos para construir la yeshiva. Y empieza a construir una yeshiva que es conocida por todos, la yeshiva de Ponovich en Benebra, que es una yeshiva para miles de alumnos, pero nada más había 8 alumnos, no había minyan. Entonces todos se reían de, ¿qué estás construyendo? Una yeshiva para miles de alumnos, nada más tienes 8 alumnos. Le dijo así, me dijo el Hafez Haim. Esta es la siguiente etapa del pueblo de Israel. La etapa de Europa se va a acabar. Todavía no entraban los nazis. Y así fue. Y cuando, como dijo acá el Jajam Sonana, cuando construye la yeshiva de Ponovich, pone arriba un pasuk que dice, como Be'ar Sion tiye peletá. Be'ar Sion, que decir en Sion, la tierra de Sion, Israel tiye peletá, va a ser la salvación. Es lo que le había dicho Hafez Haim. El escape, la salvación, va a ser ¿de dónde? Be'ar Sion. Ahí pone ese pasuk, todavía no empezaba la guerra. Y luego, como dijo el Hafez Haim, vino la guerra, se acabó todo el Yahadut, todo el judaísmo en Europa. El Kosh Baruj Hu ya había preparado el judaísmo, ¿dónde? En América, en Israel. Ya estaba en América, estaba Ramos Feinstein, ya estaba Rabaron Kotler, se habían ido antes, Kosh Baruj Hu los empujó para que vaya armando todo ese judaísmo. ¿Qué vemos de acá? Nosotros somos parte de la película. Somos títeres, nos manejan. Todo está manejado por Akadosh Baruj Hu, todo lo va preparando, lo va manejando Akadosh Baruj Hu. Nosotros somos unos actores en la película que venimos a este mundo para hacer nuestro istadrut, para hacer lo mejor, pero Akadosh Baruj Hu ya tiene todo manejado, ya está todo preparado, y si se acaba el campamento acá, va a estar allá. No como otras naciones que se acabó, como los romanos, los griegos, los fenicios, los medos, los persas. Eran impresionantes, eran la potencia del mundo. Israel nunca fue potencia. Y se acabaron todos. Israel se acaba acá, sigue acá. Se acaba acá, sigue acá. Y así preparó a Kosh Baruj Hu el mundo. Y estamos hasta donde estamos ahora. Porque cuando se acaba un campamento, a Kosh Baruj Hu previamente ya previno eso e hizo que el otro campamento esté preparado. ¿Qué vemos con esto?
como vamos a hacer un poquito, a continuar lo que habíamos hablado la semana pasada, habíamos hablado de lo que pasó, que Torquemada empezó a insistir e empezó a buscar algo, una heche, como se dice, empezó a buscar una excusa para provocar la expulsión de los judíos de España. Fue con los reyes no podían prescindir de los Yehudim en España. ¿Por cómo van a prescindir de los Yehudim si los Yehudim son los que traen el dinero y los que mueven todo? Gracias. Entonces buscó, como dijimos la vez pasada, el niño de la guardia, hizo todo un invento que le salió bien, porque así lo quiso Kadosh Baruj Hu, si no, no le hubiese salido bien. Entonces, eso provocó, digamos, la gota que derramó el vaso, y en el año 1492 decretan la expulsión de España. No es el tema de hoy, es un tema que lo vamos a analizar, un tema muy interesante, pero quiero ir más adelante. Y ese mismo día, Colón, que vamos a ver luego si era judío o no, si nos da tiempo esta vez, y si no, Besat Hashem en la próxima clase, se presenta ante los reyes y se prepara para salir con sus 3 carabelas. ¿Qué día? El mismo día que se terminaba, desde el 31 de marzo fue firmada la expulsión de los judíos, y hasta el 31 de julio. El 31 de julio, el 1 de agosto no tenía que quedar ningún yehudí en España. Pero resulta que el 2 de agosto, el 1 de agosto terminaba el 2 de agosto, pero el 2 de agosto era Tisha B'Av. Ese día no tenía que haber ningún judío en España. Colón también partía ese día, ya estaba todo, después lo vamos a hablar qué relación tiene que ver. Al final no salió ese día porque era Tisha B'Av, no quiso salir en Tisha B'Av, pero vamos a ver. Luego, en las carabelas de Colón la mayoría eran Yehudim, la mayoría. Él se va con muchos Yehudim, incluso es algo que tampoco lo vamos a ver más adelante, pero para llegar a lo que quiero llegar, el día que descubren América, el gran descubrimiento de América, ¿alguien sabe qué día fue el descubrimiento de América? 12 de octubre, el día de la raza. Ese día fue el descubrimiento de América. ¿Qué estaban haciendo la gente en las carabelas el 12 de octubre? El 12 de octubre de ese año era Hoshana Rabbah. ¿Qué se hace en Hoshana Rabbah en la noche? Se queda despierto, nosotros nos quedamos despiertos y se estudia el Tehilim, se lee el Tehilim toda la noche. No es un invento nuevo, sino que ese día muchos en el barco de Colón estaban en la noche despiertos leyendo Tehilim, salmos en español, porque era el día de Hoshana Rabbah. Y estaban Luis de Torres, Rodrigo de Triana, John Fernández. Luego vamos a ver todos los que estaban reunidos, sentados, leyendo la noche de Hoshana Rabbah. Y exactamente a las 3, 4 de la mañana ven a lo lejos un fuego en el agua. Está difícil que haya fuego en el agua. Entonces se dieron cuenta que ya estaban llegando a tierra. Pero un día antes había unas ramitas en el mar, y esas ramitas las empezaron a recoger. Se dieron cuenta que eran como de sauce, y eran lo que hacemos nosotros, Habit, ¿no? Hacemos la Hoshana. Estaban felices todos porque levantaron esas ramitas para poder la noche de Hoshana Rabbah cumplir con la misbah de Hoshana, que se pega. Y el día de Hoshana Rabbah, como dijimos, se encuentran los que muchos estaban durmiendo, pero muchos estaban despiertos, y se levantó Rodrigo de Triana, era un yehudí de Sevilla. Para subir a las carabelas de Colón estaba prohibido que cualquier judío pueda acceder a tener esa salvación. Tenían que irse expulsados, no podían irse a conquistar otro continente. Entonces todos se tenían que bautizar. Un día antes se tenían que ir a la iglesia, bautizarse, agua bendita, ponerle lo que sea, cambiarse el nombre. Entonces todos se cambiaron el nombre para poder subir a las carabelas, si no, no pueden subir. Entonces todos los Yehudim, que ayer eran Yehudim, hoy ya son Goim, ya pueden subir a las carabelas. Suben con Colón, que ya estaba todo preparado previamente. Vamos a tocar luego, si nos da tiempo, y si no, en otra clase. Cuando suben, Rodrigo de Triana se cambia el nombre, y se lleva a Colón también a Yosef Aleví. Yosef Aleví se cambia el nombre y se pone Luis de Torres. Si ustedes ven en cualquier internet, vean en las enciclopedias, todo, quién fue el primero que pisó América cuando bajaron, se llama Luis de Torres. Incluso en Bahamas, van a ver, hay un Beta Knesset, se llama Luis de Torres. Es más, Bahamas, cuando llegan a Bahamas, lo único que había en esa tierra eran puros animales, puros behemoth.
Entonces ven Behemoth y le ponen Bahamas a la isla. Porque eran puros Behemoth, puros, entonces a Bahamas se le pusieron, y así muchas cosas fueron. Pero no vamos a entrar en ese tema ahora. Este Luis de Torres pisa, fue el primero que llegó a pisar lo que es la tierra de América. ¿Por qué? Porque Colón pensaba que la idea de Colón no era llegar a América. América no, hagan de cuenta, ustedes vean el mapa, ¿no? El mapa mundi. Quiten de Europa, ellos lo que querían era encontrar un camino hacia las Indias, ¿sí? Pero en lugar de ir por el oeste, que era el camino conocido, que ese camino ya lo tenía Portugal dominado, querían acceder por el este. Colón les decía que la tierra era redonda. Colón había estudiado con Rabbi Isaac Abravanel, con Rabbi Abraham Crescas, tenía sus Rabbanim. Y él mismo les dijo que sí, que en Yeshayá, en el capítulo 22, está todo ahí, dice que el mundo es redondo. Entonces él trajo todo, se aventó, sabía que era el mundo redondo. Pero él se iba de Europa sabiendo que se iba hasta la China. ¿Por qué quería ir a la China? ¿Qué tenía que hacer? Colón sabía y había estudiado, como traen, que los Nebim, que los 10 Shevatim, nosotros sabemos que somos 12 Shevatim, 12 tribus. De las 12 tribus solamente quedamos 2. Todos los que estamos acá y todo Am Israel venimos de la tribu de Yehudá y Binyamin. Generalmente, aunque hay muchos casos, hay excepciones, los Sefaradim vienen de la tribu de Yehudá y los Ashkenazim vienen de la tribu de Binyamin. Pero hay muchas mezclas, Y los Leví también, ¿no? Los Leví, Kohanim y Levim vienen de la tribu. Ellos estaban mezclados en todas las tribus, porque ellos no tenían tierra. Los Levim no tenían una tierra, sino que ellos estaban un poco en cada tribu, porque eran los Rabbanim, eran los Jajamim. Entonces, como eran los Jajamim, los que dirigían al pueblo, ellos estaban en todas las ciudades. Entonces, cuando viene Sanjerib, un rey de Asiria, de los asirios, se lleva a las 10 tribus, estaba dividido el imperio de Israel, 10 tribus en el norte y en el sur, en Jerusalén para abajo. Había 2 tribus, Yehudá y Binyamin. Entonces son los que se salvan, ¿quién? Yehudá y Binyamin. Todos los demás se fueron y se los llevó a Siria, se los llevó a la India, a China. Un día vamos a hablar una clase exclusivamente de los judíos de China, de la ciudad de Caifén, como venían desde la época del primer Bet Hamikdash. Pero sabía Colón que estaban los judíos ahí. Entonces la idea de Colón era, si ya los expulsaron de España, llevarlos a los Yehudim a un lugar donde puedan libremente expresar su culto, expresar su religión. ¿Dónde? Los voy a buscar, voy a llegar hasta China, a lo que era Catay se llamaba, voy a llegar ahí y ahí voy a encontrar a los Yehudim, por lo menos, y a sacar a todos los Yehudim de España que puedan cumplir acá. Entonces su idea era encontrarse ¿con quién? Con los 10 Shevatim. Pero de repente, en el camino se encuentra un continente, el continente americano, que no existía, no estaba. O sea, él salía de Europa para el este, hagan de cuenta que no está el continente americano, y llega a la India, a China, pero no se imaginó que en el medio se iba a encontrar con un continente, el continente de América. Cuando llega, pero Colón, ¿qué hizo? Se llevó a un intérprete. Ese intérprete, que sabía todos los idiomas, se llamaba Luis de Torres, como dijimos, Yosef Ivry. Yosef Ivry sabía hablar Targum, arameo, griego antiguo, latín, español, sabía hablar inglés, muchos idiomas sabía hablar. Entonces él se llevó a este Luis de Torres para bajar y a ver qué idioma le va a hablar estos Yehudim. Entonces, cuando llega, tenía miedo porque vieron ahí unas personas que eran unos indios, que de dónde venían esos indios, cómo estaba. Pues, Colón descubrió América. ¿Cómo descubrió América? Los indios ya tenían 2000 años viviendo en América. Colón descubrió la nueva ruta para llegar a América, no América. Por eso tampoco se llamó América. Entonces, se tenía que llamar Colón, no América. Bueno, hay un solo país que le dieron el honor a Colón en toda América, Colombia. Todo lo demás nadie se acordó, todos se le pusieron América, por Américo Vespucio. Vamos a hablar en otra ocasión. Entonces, ¿qué pasó? Cuando baja, tiene miedo de bajar, a ver quiénes son los indios. Entonces, el primero que pisa la tierra de América se llama Luis de Torres. ¿Cuál fue la primer palabra que se dijo pisando América? Todos acá, todo el mundo, Colón, porque Colón descubrió América, pero no saben que la primera palabra que se dijo cuando se saludó a los indios fue Shalom Alejem. Llegan con los indios pensando que eran los Yehudim de la época de los 10 Shevatim, y se acerca con los indios y dijo Shalom Alejem.
Violín no entendía lo que está hablando. Shalom Alejem, ¿qué está diciendo? No sabe, no entiende nada. Y empezó a hablar en latín, en griego, en turco, en todos los idiomas. No entendía nada, se dio cuenta que era un dialecto, otro idioma completamente diferente. Y empezaron a ver, y todavía les quedó la duda, porque los indios tenían costumbres increíblemente parecidas a los judíos. La mujer que se aliviaba, se la apartaba de su casa y se tenía que ir 40 días, depende si era varón o niña, a la casa de su mamá. No podía vivir con su esposo o 40 o 80 días. La mujer cuando tenía la regla, se tenía que apartar de su esposo 7 días. Todo, cosas que acostumbraban los indios y no entendían por qué, pero eso hay que estudiarlo un poquito mejor. Colón se trae a muchos Yehudim y después se vuelve. 4 veces fue Colón, ida y vuelta de América a Europa. Y en el primer viaje, 34 Yehudim se quedan, ya no quieren volver a España. ¿Para qué quiero volver a España? Me quedo acá. Uno de ellos se llamaba Luis de Torres, el traductor, y él fue el que escribió una carta, un diario de todo lo que aconteció en las carabelas y todo lo que después de 30, cuando tenía 71 años, escribió todo un diario de todo lo que había pasado. Muchos Yehudim se quedaron en América. Iban viniendo con los 4 viajes de Colón, más Yehudim. A México llegaron cientos de Yehudim, miles de Yehudim. De hecho, en la ciudad de Monterrey, todos eran Yehudim, porque los 3 gobernadores que existían en Monterrey, los que descubrieron Monterrey, Luis de la Cueva, Guillermo del Canto, había 3 gobernadores, los 3 eran Yehudim que traían a toda su familia. Obvio, todos marranos, nadie podía, porque ya se había instalado la Inquisición en México. Entonces, muchos se salían de España y se iban no solamente a México, sino a México, a Perú, a Argentina, a todo, y a las islas. Estaba plagado de Yehudim marranos que se iban escapando, pero como la Inquisición se dio cuenta, entonces Carlos V, el chocolatito que comemos, famoso chocolatito, que lo vemos muy... Carlos V, bueno, él fue el que puso la Inquisición en México, fue un malvado, y él fue el que instaló la Inquisición en México y que mató a miles de Yehudim aquí en México, en el centro. Entonces, lo vemos a los niños, Carlos V, no era tanto como pensamos. Por eso no lo quieren hacer callar la comunidad. Bueno, entonces, Carlos V, como dijimos, instala la Inquisición en México en el año 1532. Entonces los Yehudim ya no podían profesar abiertamente, entonces otra vez se tenían que ocultar. Entre paréntesis, en México solamente mataron y quemaron en la Alameda, donde hoy es la Alameda, hay un letrero en la Alameda, yo tengo la foto, yo fui, y dice, aquí era el quemadero de los judíos de la Inquisición. Exactamente en la Alameda Central, en la esquinita, hay un cartel, un letrero que está desde hace 500 años, y ahí era donde se ve, 1787 Yehudim quemaron en México, porque los descubrieron siendo marranos, que cumplían ocultamente, abiertamente no, y la Inquisición los persiguió, no en un año, en muchos años, 300 años duró la Inquisición en México, y ahí quemaron a 1787 Yehudim. Nosotros ni estamos enterados ni quiénes eran, ni los nombres, ni nada, pero hubo muchos, y aparte otros que lo juzgaron. Entonces, los Yehudim se empezaron a esparcir por todos lados, no solamente por México, las islas del Caribe y todo. Ahora, ¿qué pasa? Les queda, imagínense qué sed de venganza que tenían los Yehudim contra los españoles. Les sacaron todo, los desvalijaron, los echaron de España. Pero no, había que irse de España sin nada, no se podía, te damos la opción que te vayas, pero no podías llevarte nada, ni una moneda de oro. Una sola cosa le dieron para llevarse. Que quiere ir, se puede ir, pero tiene que llevarse los muebles. A ver, vete y llévate tu cama, tu armario y tu closet. Es lo único que te puedes llevar. La casa no puedes llevarla. Oro no puedes llevar, plata no puedes llevar, dinero no puedes llevar. Lo único que te puedes llevar, tus bienes, lo que tengas, así, el cuarto, llévate una recámara. No había manera. Entonces muchos ya tuvieron que vender su casa. Ahí cuentan que gente que cambiaba sus casas por burro, para poder, una casa por un burro. Era algo, los desvalijaron. Cuando los Yehudim ya están, muchos Yehudim en el Caribe y en México y en todo lo que es América, tenían una sed de venganza terrible. ¿Por qué les hicieron eso a sus papás, a sus padres?
no vayamos tan lejos. En Misraim, dice Akadosh Baruj Hu, cuando vino la Makat Bejorot, había que salir de Misraim. ¿Qué le dijo a Akadosh Baruj Hu? ¿Qué les ordenó a Israel? Vayan y recojan todo el dinero que puedan. Entraban a las casas, se llevaban todo. ¿Era robar o no era robar eso? Era todo un dinero que se les debía de 210 años de trabajo. Se les habían robado. A Akadosh Baruj Hu le dijo, vayan y saquen todo el dinero que puedan. Y se llevaron Misraim, vaciaron Misraim, dice la Torah. Estos Yehudim querían hacer algo similar contra los españoles. ¿Por qué? Porque los españoles, ¿qué hacían? Llegaron a América, se adueñaron de toda América, prácticamente desde Estados Unidos, que después hubo unas guerras, pero hasta Argentina, toda América. Y entraban y se llevaban todo el oro y toda la plata cargados, los buques cargados de oro y de plata se los llevaban a España. Imagínense, tendría que haber sido la potencia mundial y no lo fue. Vamos a ver por qué. Pero estos Yehudim se empezaron a armar. Empezaron a armar con barcos, con botes, lo que sea, para poder atacar a los españoles que se iban y llevaban todo el oro de América. Entonces, esta vez lo que vamos a empezar a hablar un poquito hoy, aunque ya que nos quedan unos 15, 20 minutos, y la seguiremos en otra oportunidad más adelante. Vemos la próxima semana si está, si quieres, sí, porque no sé si ya son vacaciones, pero bueno, vemos. Entonces, los famosos piratas piratas judíos del Caribe. Hay una película, ¿no? Hasta hay un juego en Disney, los piratas del Caribe, y de ahí hicieron una película. Pero vamos a ver quiénes eran la mayoría de estos piratas del Caribe. No eran más que Yehudim. Quizás de día, primero en la mañana se ponían tefilim. Se terminaba el tefilim y se iban a atacar a los barcos. Era una venganza contra la Inquisición. Incluso había barcos piratas que tenían el Maguen David. Esto está en un museo en Chile, ¿sí? Que es de la época de los piratas. Y esto lo que se llevaban era un Maguen David con calaveras. Así era el instintivo de los piratas, Yehudim. Se colgaban, y así muchos colgaban así, se ponían las calaveras, así la calavera que era como la señal del pirata con el Maguen David. Cuando veían barcos que venían de España, inmediatamente los atracaban. Ellos ya estaban escondidos en varias islas del Caribe y ahí les daban el atraco y sacaban todo el dinero que llevaban de los españoles en venganza de todo lo que le habían robado a sus papás y a sus abuelos. Uno de los piratas famosos se llamaba David Abravanel. Era tataranieto de Rabbi Isaac Abravanel. Este David Abravanel era conocido como Capitán David. Era famoso pirata, Capitán David. Y él tenía una particularidad. Sus barcos en Shabbat estaban detenidos, no atacaban, no paraban. Shabbat no paraban, sus barcos estaban detenidos. Y no solamente eso, sino todos los piratas que iban adentro comían kasher. Él no ponía nada de taref en el barco. Y eso no es un invento. En este mismo lugar donde está este Maguen David, hay un museo, se llama el Museo Naval en Chile, y ese museo conserva hasta hoy en día las bitácoras de viaje del Capitán David. Cuáles eran, cómo se movían, dónde iban, el sábado no trabajaban, qué tipo de comida se servían en el barco. Está toda la bitácora cómo se dirigía este David Abravanel. Sus barcos, uno de los barcos se llamaba de Jerusalén, así se llamaba, uno de los barcos se llamaba así. Vamos a ver cómo se llaman los demás barcos. Entonces, de repente se podía escuchar en el mismo barco Abraham Avinu, Padre querido, cantando, y también al ataque, o sea, podía escuchar lo que sea, una cosa con la otra. Todo estaba mezclado y atacaban al enemigo. Y vamos a hablar luego otra vez del Capitán David, y no fue el único, fueron muchos. Hay dos clases de piratas, porque hay que entender que hay corsarios y hay piratas. ¿Qué es corsario y qué es pirata? Corsarios es los que eran piratas, contratados por los enemigos de España. ¿Quiénes eran los enemigos de España? Aparte, Inglaterra, Holanda, ellos eran protestantes. ¿Eran como mercenarios ellos? Entonces, los contrataban a estos piratas pagados
para que ataquen a los españoles. Y todo el botín se lo repartían. Esos se llamaban corsarios. Corsarios son los que contratados. Y otros eran piratas. Piratas eran los que trabajaban sin nadie. O sea, ellos por sí solos. Esos son piratas. Es la diferencia de pirata a corsario. Por su cuenta. Los corsarios eran contratados, pero cuando veían los ingleses que eran muy buenos, entonces les pagaban. Oye, ¿quieres trabajar para mí? Pues trabaja para mí, nos repartimos el botín. Yo te apoyo con armas, te apoyo con cañones, te apoyo con esto, con lo que quieras. ¿Cada quien tenía sus barcos? Todos tenían sus barcos. Cada quien tenía su barco. Ah, diferente, claro. Sí, seguro. Ahora, como dijimos, los corsarios, durante el siglo XVI y XVII, toda nave armada española, toda nave española que venía, era atacada. No había una nave española que se salvaba. Venían con el oro, con la plata de América y los atacaban. Toda nave que salía de América los agarraban en el Caribe, porque en el Caribe hay muchas islas chiquitas, entonces sabían dónde esconderse. Su principal bastión era la isla Tortuga y otro era lo que hoy en día es Nassau, Bahamas. Ahí era el principal lugar donde estaban los piratas. Entonces ellos atacaban, y no solamente eso, todas las costas de México, de Cancún, Cozumel, las islas del Caribe, estaba taponeado, digamos, de piratas que estaban esperando atacar a los españoles cuando se llevaban el oro. Vamos a empezar con uno de los corsarios. Corsarios era el que lo contrataban, se llamaba Sinan Reis. Había nacido en Esmirna, tenemos la foto, luego se la voy a mostrar. Parece un Talmid Jajam, pero luego sí, para que no se mareen, las mostramos luego si quieres. Sinan Reis en el año 1550, se hizo amigo de uno de los famosos piratas que se llamaba Barbarroja. ¿Alguna vez escucharon el pirata Barbarroja? Bueno, él trabajaba con él. Está la foto muy chiquita, bueno, era un yehudí, Sinan Reis se llamaba, que era un corsario, que a él lo contrataban, y trabajaba con quién, digamos, con Barbarroja. Él era de Marruecos. Después, más adelante, en el siglo XVI, aparece otro de los Yehudim, pero se había cambiado el nombre, se llamaba Simón Fernández. Había logrado escapar de la Inquisición, estaba encerrado en la cárcel, se logró escapar de la Inquisición, se fue a América y ahí se convirtió en un pirata para atacar a los españoles. Simón Fernández después se hizo el segundo del navío de un famoso pirata que se llamaba Walter Raleigh. Hay unos cigarros, ¿no? Raleigh. Bueno, es el nombre de Walter Raleigh, era uno de los famosos piratas. Y Simón Fernández era el segundo amando de él. Que después Walter Raleigh lo mataron. Otro famoso pirata, que ni siquiera se cambió su nombre, se llamaba Jacob Curiel. Jacob Curiel fue un famoso pirata, que incluso él también lo había capturado la Inquisición y sus amigos, Yehudim marranos, lo hicieron escapar. Se escapó, se fue a América y empezó a atacar y atacaba los barcos, pero fuerte. Hasta que después, más tarde, hizo Teshuvá, Jacob Curiel, ya no quiso saber más nada de seguir atacando. Se fue a Sfat. Se hizo Talmid Mubhak de Larizal. Larizal era un caján muy grande. Jacob Curiel, uno de los piratas, hizo Teshuvá, se fue y se hizo Talmid de Larizal. Hoy en día está en Israel, enterrado a 3 kebarim donde está Larizal. Era Jacob Curiel, uno de los piratas también del Caribe. Se hizo un rab muy grande que anteriormente era uno de los piratas. Luego tenemos otro también que se llamaba Subatul Deul, también era de origen de marroquí, y era también con pinche, digamos, Subatul Deul, con otro de los famosos piratas, se llamaba Henry Drac, el pirata Henry Drac, trabajaba con él, otro de los famosos, y él hicieron una alianza muy famosa, que se llamó la Fraternidad de la Bandera Negra, Black Fraternity, así se llamaban. Ellos, todo lo que hacían, se consultaban qué había que hacer, cuándo hay que atacar. Si tú lo atacaste, te quedas tú con el dinero nosotros no nos metemos. O sea, ya tenían todo bien organizado. Ahora, uno de los famosos piratas, que vamos a hablar ahora de él, de los más notables en el siglo XVII, por el año 1650,
fue un yehudí portugués. Se llamaba Moisés Cohen Hernández. Él era corsario al servicio de Holanda. Holanda también era contra España. Entonces él se puso al servicio de Holanda y en la bahía de Cuba, una noche, fue el atraco más grande que existió en la historia. Si ustedes pueden ver en internet o pueden ver en todos lados, en la enciclopedia, pueden buscar en Wikipedia cuál fue el atraco más grande de los piratas, el de Moisés Hernández. Este fue un atraco tremendo que los agarró y los vació a los españoles. Una cantidad tan grande que al día de hoy se compara, la comparación, a $1.000 millones. Eso fue lo que les robó a los españoles. ¿Pero qué hizo con tanto dinero? Bueno, está bien, se robaban el dinero por venganza o lo que sea, pero ¿qué hacían con ese dinero? Este capitán Moisés Hernández, él en el año 1626, como dijimos, él logró un atraco muy grande a los españoles, y con ese dinero fue y compró una isla frente a Brasil, porque Brasil en ese momento estaba dominada por los holandeses. Entonces él compró una isla en Brasil. ¿Para qué compró esa isla en Brasil? Para que todos los Yehudim de España, no había Israel, se vayan a vivir en esa isla en Brasil. Él fue y compró con el dinero una isla en Brasil, una famosa isla, chiquita, pero se llama Fernando de Noronha, que a su vez el mismo que descubrió esa isla también era un judío marrano. Compró una isla en Brasil, cerca de Brasil, para que todos los Yehudim de España, cuando fueron expulsados, se vayan a vivir a esa isla. Y pagó, y no solamente que compró esa isla, sino que construyó Talmud Torá, y construyó Yeshivot, todo para que, con ese dinero que había robado, para que los Yehudim puedan vivir tranquilos. Luego, cuando vinieron los portugueses y volvieron a dominar, le ganaron la guerra a los holandeses, todos los Yehudim se tuvieron que escapar de ahí. Y se fueron, y ahí vemos en todos los lugares en Caribe, hoy en día, el que viajó alguna vez a la isla de San Tomás, hay un Beit Knesset que incluso el piso es de arena. Yo estuve ahí en ese Beit Knesset, impresionante. El piso, hoy en día, desgraciadamente, es reformista. Pero ese piso, había piso de arena para no hacer tanto ruido. Cuando caminaban por ahí tenían miedo, porque eran marranos, entonces no querían hacer mucho ruido. Entonces muchos Yehudim después se dispersaron por todas las islas del Caribe y ahí seguían atacando a los españoles. Como dijimos, el Moisés Hernández era socio del pirata más famoso del Caribe. ¿Alguien sabe cómo se llama el pirata más famoso? Se llamaba Henry Morgan. El pirata Morgan era socio de Moisés Cohen. Moisés Cohen Enríquez era el que le robó el dinero, el atraco más grande a los españoles, fue el que compró la isla para que los Yehudim puedan seguir cumpliendo. Por último tenemos otro de los piratas. Hay muchos que no se saben el nombre, estos son los que se saben, pero hubo cientos que ni se saben el nombre, porque nunca dijeron que eran Yehudim. Había dos piratas que trabajaron en México, por la zona de Cozumel, por la zona del Caribe de México. Estos se llamaban Jean y Pierre Lafitte. Incluso hicieron hay películas que hicieron de estos piratas. Estos piratas lucharon contra los españoles que se llevaban el dinero de México y se vengaban de todo lo que las persecuciones que le habían hecho los españoles. En su diario personal, que se conserva en un museo en Estados Unidos, en Virginia, hay Jean Lafitte tiene su diario personal y ahí escribe cómo él de chico les enseñaba a su mamá que eran judíos, que prendían las Nerot, todo lo que le había enseñado su mamá a Jean Lafitte. Y de su abuela también. Él se casó después con su abuela, se llamaba Sara Madrimal. Ella también era descendiente de españoles, de Yehudim. Y él después se casó con una judía también llamada Cresta Levin, era una ashkenazí, que venía de Dinamarca. Y él y su hermano Pierre Lafitte eran dos que trabajaban, acá lo vemos, ¿sí? Lo pueden analizar, lo pueden checar. Eran dos Yehudim que trabajaban y no solamente eso, sino que le hicieron después pelear la guerra, liberarse, digamos, a los americanos de los españoles. Ahí fue cuando se liberaron los americanos de los españoles, gracias a estos dos que estuvieron presentes para vengar a los españoles. Uno de ellos, que se llama Pierre Lafitte, en el año 1821 murió, y está hasta hoy en día no se sabe dónde, pero murió en Silam de Bravo, en Yucatán, y ahí está enterrado. No lo encontré dónde si hoy en día se sabe, pero fueron muy famosos dos piratas Yehudim. Así vamos a ver muchos.
Si todo esto a alguien le parece increíble, yo los invito, yo soy Cohen, no puedo, pero tengo las fotos que me las trajeron. Los invito, cuando vayan un viaje a Curazao, ¿sí? Vayan, por ejemplo, hay un antiguo cementerio judío, hay una tumba que está escrita y dice Lea Hana Schneur, ¿sí? Esposa de un pirata, de un famoso pirata. Ahí en el cementerio judío, y no solamente en Curazao, vayan a Jamaica, vayan a Nassau, en todos lados del Caribe están los viejos cementerios Yehudim, plagados de tumbas de piratas Yehudim, escritas en hibrid, con la calavera y con los huesos. Está lleno, no solamente eso, sino que una persona que estuvo ahí, me contó, Ram Moshe Pérez, el que se encarga del kashrut de Maguen David, él estuvo ahí, estaba en Venezuela, tenía que viajar a conseguir una medicina a Curazao, y como de regreso tenía 2-3 horas, dijo, voy a ir al panteón, al cementerio antiguo. Y se encuentra en un cementerio, en una tumba, que tenía la calavera del pirata y todo, y está escrito en hibrid el nombre del pirata, y dice, Asher Hogaba Torah Yomam Balayla, que estudió Torah día y noche. Así dice en la tumba, está escrito Asher Hogaba Torah Yomam Balayla, y era uno de los piratas. En Nassau. No, eso está en Curazao. En Brixton, en Jamaica, está en Nassau, también hay. Vayan, pueden ver. Vayan. Es más, hay un tour. Si una persona quiere ir, en los hoteles te dicen, hay varios tipos de tour. Yo quiero ir al tour, ¿a dónde? Al cementerio antiguo judío. Van a ir, son tumbas de hace 500 años. Está plagado de tumbas de piratas Yehudim. Como ellos atacaban. Y muchos estudiaban Torah y Yomam Balayla, otros no estudiaban Torah y Yomam Balayla, pero todos eran venganza por lo que le habían hecho los españoles. No solamente eso, sino hay una tumba que hasta era Cohen, el pirata, y hasta está con las manos de los Kohanim. Los invito un minuto, quiero que vean, por ejemplo, vamos a ver ahora las tumbas. Esta tumba es una de ahí en Jamaica. Vean la tumba, y vean cómo está todo escrito en hibrid. Y vean arriba cómo está la calavera con los huesos de pirata. ¿Alguien se imaginó alguna vez de las películas que veían los niños, los piratas del Caribe eran Yehudim? Vamos a ver esta es otra tumba que dice Kola, Shofar, Olev. Síguele pasando. Bueno, esto es un dibujo que hicieron también. Vamos a ver, esto es de la película que le pusieron ahí síguele pasando. Pero vamos a ver, iban con esta bandera, los mismos Yehudim iban con esta, así iban con la bandera. Tenían uno de los barcos de David Abravanel, se llamaba, como dijimos, de Jerusalén, de Yerushalayim. El otro se llamaba Profeta Samuel y el otro se llamaba Reina Esther. Así eran los nombres de los barcos de estos piratas. Vamos a ver, síguele pasando, vamos a ver todas estas tumbas. Esta ya la vimos. Esta es otra de las tumbas de los piratas judíos. Así están, vamos a ver varias. Pues que pueden, síguele pasando nada más. Miren, por ejemplo, esta tumba, como está escrito, todo en hibrid. Todo en hibrid. Esta no se ve bien, pero creo que en otra se ve. Sí. Y acá dice cuándo falleció. Si podemos ver acá, ahí dice el 6 de Heshvan. ¿No? Si lo pueden ver, 6 de Heshvan. Vamos, y arriba, como está escrito en hibrid, son todas las tumbas, fotos sacadas. Miren esta tumba también de piratas, como está la calavera abajo. Así acostumbraba a enterrar. Esta es otra de las tumbas. Miren esta, por ejemplo, como dice acá, que falleció en Adar 5453. ¿Sí? Vean abajo cómo están los huesos y las calaveras. Susana Goce de Gloria. No, eso estamos de Goce de Gloria. 1692 creo que es. Vamos a 1923, no se ve acá. Síguele pasando, 22 de febrero, ahí sigue. Y ahí vamos a ver, hay muchas. Miren esta, por ejemplo. Miren, esta asusta. Está la calavera abajo y arriba todo escrito en hibrid. Y así hay cientos y cientos de tumbas de los piratas del Caribe Yehudim. Acá vemos 3. Acá lo que les decía, ¿sí? Se llama Jacob Meshach. Él era uno de los también famosos piratas. No se sabe mucho de él, pero era Cohen. Y hasta en su tumba le ponen las manos de Cohen. En Jamaica está esa vida. Bueno, esta está al revés. Y así vemos, miren, por ejemplo, esta. Nada más vean esta. Zot Aisha Atzenua, la mujer recatada. Beanichbede, la muy honrada. Esther Eshet Mor Abraham Álvarez. Esther, la esposa de Abraham
Álvarez, Altá, el Shamayim, Hamishi, Shenat, Hatan, Lebriat. Esta es una de las esposas de Senuá, de uno de los piratas del Caribe. O sea, y así vamos a ver cosas. ¿Quién se imaginaba que podía haber esto? Ahora yo les hago una pregunta. Y con esto, esa también terminamos. Y la próxima clase vamos a hablar de lo que hablamos de Colón. ¿Ustedes qué opinan de estos piratas? Porque puede haber muchas opiniones. Hay gente que puede pensar que son... ¿Qué eran estos piratas? O sea, ¿eran justicieros? ¿Eran vengadores? ¿O eran exiliados rebeldes? O puede ser que eran delincuentes, unos simples delincuentes que se dedicaban a atracar a la gente. O puede ser que eran unos marginados sociales que se dedicaban a matar. O puede ser que eran combatientes contra la Inquisición. También puede ser. O puede ser que eran unos resentidos sociales también. Puede ser, se resentidos ahí. ¿Sí? O puede ser que eran un Robin Hood de la época, que le robaban a los ricos para darle a los pobres. Entonces, ¿qué pueden ser? ¿Asesinos despiadados? ¿O puede ser héroes? ¿O puede ser que eran unos modelos para imitar? ¿O unos inventos fantasiosos? Tenemos muchas formas de catalogarlos. ¿Ustedes qué creen que estos señores hacían? ¿Estaba bien? ¿Estaba mal? ¿O estaban haciendo justicia? Están cobrando poco de lo mucho que les quitaron. Dice en la Gemara, y con esto vamos a acabar, y hay una alajá en el Shulchan Aruch, no solamente en la Gemara. En el Shulchan Aruch, José Mishpat, en el Simán Dalet, Saif Aleph. Pueden abrirlo ustedes, vean. José Mishpat, Simán Dalet, el Simán 4, en el Saif Aleph, en la primera. Ahí dice, incluso esto lo trae del Mekor, lo traen de Baba Kamá, justo ahorita lo estudiamos hace poco en el Daf Yomi. En Baba Kamá, Daf Haf Givan. Ahí hay más lo que hay una discusión, si la persona, Abid, Inesh, Dina de Nafshe, si la persona puede hacer justicia por su propia mano. Entonces ahí trae la Gemara, hay mahloket, hay una discusión entre dos jajamim. En ciertos casos, la halajá queda que sí puede hacer justicia por su propia mano. Cuando alguien ve que le robó o que no tiene otra manera de cobrar, ¿sí? Ni con abogado o ni con rabaní, nada, Abid, así hay que ver en ciertos casos, de cada caso hay que preguntar. Abid Inesh Dina de Nafshe. Estas señores no tenían manera de vengarse y de sacarle. Esto fue peor que Misraim, porque en Misraim lo que le habían robado los egipcios, ¿qué era? Era dinero por haber trabajado. ¿A quién? ¿A ellos le habían robado dinero? No, a sus abuelitos, a sus bisabuelos. Esto les habían robado todo el dinero, no por trabajar, le sacaron el dinero directamente, no los dejaron que se lleve nada. Entonces estos se vengaban de todos los españoles que podían para sacarle todo lo que les habían robado. Y así queda la halajá, Abid Inesh Dina de Nafshe, y sí se podía hacer. 200 años después. 200 años después. En Egipto fue casi 200, fue también 200. No, pero ellos están vengando. De lo que le robaron a sus abuelos. Sí, pero con los nietos que no les habían hecho nada a ellos. Claro, y los egipcios también fue lo peor. No, sí, pero o sea, con los que están vengando. Sof Kol Sof, el dinero estaba ahí. El dinero que los españoles se robaban, el dinero que los españoles se llevaban de México y se llevaban de toda América. Igual era dinero. Era dinero que le robaban, que sacaban de acá. No, Que se habían apropiado. Y ese dinero, entonces, claro que se garantizó. Era dinero, entonces, eso es lo que ahí a la Jot, si se podía o no se podía. En ciertos casos sí hay que estudiar cada caso. Esto era lo que hicieron. Akadosh Baruj Hu les dio la oportunidad de vengarse un poco de lo que le habían hecho los españoles. Para esto, le fía alajá, se puede. Y así quedó la alajá. Abid Inesh Dina de Nafshe. La persona sí puede, en ese caso, vengarse. Y esto es un poco para entender cómo Akadosh Baruj Hu saca de acá y pone acá. Cuando nos terminamos en un lugar, Am Israel ya está levantado en otro lugar. Pronto, con la llegada del Mashiach,